Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. En el corazón de Ocaranza, donde los densos bosques ocultaban el pequeño y aislado pueblo, se alzaba el manicomio Ocaranza. Era una estructura imponente, con sus altas agujas y su arquitectura gótica, que arrojaba sombras ominosas sobre los bosques circundantes. El manicomio tenía una historia notoria, una que enviaba escalofríos por la espalda incluso a los habitantes más valientes del pueblo. Construido a principios del siglo XX, el manicomio Ocaranza alguna vez fue un lugar de horrores indescriptibles. Alojaba a aquellos considerados mentalmente enfermos, pero sus condiciones de hacinamiento y falta de personal habían llevado a relatos de abuso, negligencia y experimentación brutal. Los pacientes eran sometidos a tratamientos inhumanos, y sus gritos angustiados resonaban en sus oscuros pasillos. Las leyendas locales hablaban de una enfermera jefe llamada Eleanor Blackwood, a quien se decía que se deleitaba con el sufrimiento de los pacientes. Sus métodos crueles y tendencias sádicas se convirtieron en material de pesadillas, y se rumoreaba que su espíritu malévolo aún deambulaba por los pasillos del manicomio, buscando venganza contra aquellos que se atrevieran a entrar. A lo largo de las décadas, el manicomio fue abandonado, dejado para desmoronarse y deteriorarse. Su historia se convirtió en un oscuro secreto del que pocos se atrevían a hablar, y los habitantes del pueblo lo evitaban a toda costa. Pero a medida que pasaron los años, una nueva generación creció, y la siniestra reputación del manicomio se desvaneció en la leyenda local. En una noche fresca y con luna llena de octubre, 4 amigos de la escuela secundaria se reunieron alrededor de una fogata crepitante en lo profundo de los bosques que rodeaban Ocaranza. Sarah, Mark, Emily y Daniel habían crecido escuchando las historias escalofriantes del manicomio Ocaranza, y su curiosidad finalmente superó su miedo. Sarah, la intrépida líder del grupo, sugirió que pasaran la noche dentro del manicomio abandonado. La emoción y la aprehensión se mezclaron en sus voces mientras aceptaban el desafío. Armados con linternas y nervios temblorosos, se dirigieron hacia la imponente entrada del manicomio. El aire se volvió más frío a medida que avanzaban, y la oscuridad opresiva parecía cerrarse sobre ellos. Sus pasos resonaron ominosamente en los pasillos desiertos, mientras se adentraban más en las entrañas del manicomio. Las paredes cubiertas de grafiti contaban las historias de valientes almas que habían estado aquí antes. Su exploración pronto tomó un giro siniestro. Mark juró haber oído susurros tenues que emanaban de las sombras, como murmullos fantasmales. Emily sintió una brisa helada que parecía envolver su brazo como dedos gélidos. Daniel, el escéptico del grupo, afirmó haber visto figuras fugaces y sombrías que se movían justo fuera de su vista. Sarah desestimó estas experiencias como simples nervios, y los llevó más profundamente en el corazón del manicomio. A medida que avanzaba la noche, el manicomio reveló sus horrores. Se toparon con habitaciones llenas de muebles en descomposición, equipos médicos cubiertos de telarañas y los restos de sujeciones, utilizadas para someter a los pacientes revoltosos. La atmósfera opresiva pesaba sobre ellos, y un sentimiento de temor se instaló en sus corazones. El momento más oscuro llegó cuando entraron en una sala que parecía intocada por el tiempo. Filas de camas oxidadas se alineaban en la habitación, y las sujeciones rotas colgaban ominosamente de las paredes. Pero lo que realmente heló su sangre fue la figura espectral de una enfermera en uniforme manchado de sangre.
parada junto a una de las camas. Sus ojos vacíos se fijaron en ellos mientras susurraba palabras incoherentes, su voz resonando en la habitación. El pánico se apoderó del grupo y huyeron de la sala, retrocediendo por los pasillos laberínticos del manicomio. Los espíritus que yacían dormidos parecían cobrar vida, persiguiéndolos con gritos escalofriantes que resonaban en las paredes deterioradas del manicomio. Al llegar a la entrada del manicomio, el terror se apoderó de sus corazones. La puerta principal, que había estado abierta de par en par cuando entraron, ahora estaba cerrada de golpe, atrapándolos en su interior. La desesperación se apoderó de ellos mientras golpeaban la puerta, suplicando ser liberados. Sus gritos parecían caer en oídos sordos, y se dieron cuenta de que estaban verdaderamente atrapados. El aire se volvió pesado con una malevolencia opresiva, mientras los espíritus del manicomio se cerraban a su alrededor. Sarah, Mark, Emily y Daniel se acurrucaron juntos en la oscuridad, con sus linternas parpadeando y su esperanza menguando. Pasaron horas, y justo cuando estaban al borde de la desesperación, la puerta se abrió de nuevo. Crujió de manera espeluznante, revelando la noche iluminada por la luna afuera. El grupo salió tambaleándose, jadeando y con los rostros pálidos de terror. Habían sobrevivido a su noche en el manicomio Ocaranza, pero llevaban las cicatrices de su experiencia para siempre. Hasta el día de hoy, los 4 amigos se niegan a hablar de su noche en el manicomio abandonado. La experiencia los dejó con preguntas sin respuesta y un profundo sentimiento de inquietud. El manicomio Ocaranza todavía se alza, un sombrío recordatorio de los horrores que habían tenido lugar en su interior, y un misterio escalofriante que quizás nunca se comprenda por completo. Los habitantes del pueblo, también, siguen evitando el lugar abandonado, creyendo que los espíritus atormentados del pasado aún rondan sus pasillos en descomposición, esperando a que otro grupo de almas curiosas despierte su furia inquieta. Y así, la persecución del manicomio Ocaranza continúa. Sus secretos encerrados en la oscuridad, esperando a que los valientes o temerarios los descubran. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.